Según el artículo 5C del Decreto Supremo 320 del año 2001, señala que se entenderá que existen mortalidades masivas de salmones en centro de cultivo ubicado en mar, estuarios, ríos y lagos cuando se cumplan una o más de las siguientes condiciones. Se supera la capacidad mínima diaria de extracción de mortalidad certificada que tiene el centro de cultivo. En ningún caso, esta capacidad mínima de extracción podrá ser inferior a 15 toneladas. Se supera la capacidad mínima diaria de naturalización certificada que tiene el centro de cultivo. En ningún caso, la capacidad mínima diaria de naturalización podrá ser inferior a 15 toneladas. Y por último, el equipo de almacenamiento de mortalidad desnaturalizada llegue a un 80% de su capacidad. Las capacidades que se debe verificar la contingencia de mortalidad masiva corresponden a las que están certificadas. Para el caso de los centros ubicados en tierra, se configurará un evento de mortalidad masiva cuando se superen las capacidades instaladas en el centro de cultivo de acuerdo a las informadas en el Plan de Acción ante Contingencia. Esto aprobado por el servicio. La ficha de notificación y seguimiento debe ser utilizada por todos los centros de cultivo que presenten un evento de mortalidad masiva. Asimismo, la información declarada es responsabilidad del titular de cada centro de cultivo y será la que Senapesca utilizará para informar de la contingencia a quien lo requiera. La contingencia de mortalidad masiva deberá notificarse de manera inmediata al servicio, remitiendo la ficha de notificación y seguimiento de mortalidad diaria al correo mortalidadmasiva@senapesca.cl. Este video se explicará el llenado de la ficha de notificación y seguimiento de la mortalidad diaria, originada por una activación de un plan de contingencia ante mortalidad masiva, para centros ubicados en mar, estuarios, ríos, lagos y en tierra. Este Excel cuenta con 4 hojas. La primera se encuentra el instructivo de llenado, por lo cual se recomienda su lectura. Luego pasamos a la hoja 2, de ficha de notificación. Se procederá a explicar su llenado. Esta hoja cuenta con 3 ítems, los cuales pasamos a explicar su llenado con un ejemplo. Dentro de los antecedentes del centro, el nombre del titular, indicamos en la empresa titular del centro de cultivo u otros con derechos sobre este. La RCA del centro se debe indicar el número y el año de la RCA que posee el centro de cultivo. Si no posee RCA, indicar no tiene. Para el código del centro de cultivo, indicar el código numérico del centro, el cual se identifica en CIFA. La CS, se debe indicar la CS donde se encuentra el centro de cultivo. En el caso de no tener, indicar no aplica. El nombre del encargado de la comunicación con Cernapesca y o titular, ingresar el nombre del encargado de la comunicación con Cernapesca. Por lo tanto, un mail para hacer esta conversación. Para el punto de antecedentes del evento de mortalidad masiva, la fecha de superación se debe ingresar el día en que se superan las capacidades de extracción, desnaturalización y o el 80% del almacenamiento, con el formato día, mes y año. El número de peces en el agua, previo al evento de la mortalidad masiva, debe indicar el número de peces que tiene el centro antes de producirse la mortalidad masiva. Para la mortalidad declarada, el número de peces debe indicar el número de peces correspondiente al evento de la mortalidad masiva. Para el peso promedio, se debe indicar el peso promedio de los peces al momento del evento expresado en kilos. La mortalidad declarada en toneladas, la celda B16 es de autollenado, la cual es el resultado del cálculo de la biomasa de los datos proporcionados del peso promedio de la mortalidad y total de la mortalidad en número de peces. La causa principal de mortalidad indica la causa por la que murió la mayor cantidad de los peces. Para esto, ver el listado que se deja en la hoja 4, causas de mortalidad, seleccionar la que corresponde y señalarlo en este ítem. Para el último ítem de capacidad declaradas, en la parte de extracción se debe señalar la capacidad del sistema de extracción, indicar las capacidades certificadas para centros en mar, estuarios, ríos y lagos. En el caso de los centros ubicados en tierra, indicar la capacidad declarada en su PAC, esto en toneladas. En la desnaturalización, de la capacidad diaria de naturalización instalada en el centro, se debe indicar la capacidad certificada para los centros en mar, estuarios, ríos y lagos. En el caso de los centros ubicados en tierra, se debe indicar la capacidad declarada en el PAC, esto en toneladas. Para la capacidad disponible al momento de la contingencia, se debe indicar la capacidad disponible que se tiene en el almacenamiento previo a la contingencia, correspondiente a la capacidad total menos la capacidad ocupada en toneladas. Esto será lo disponible.
Para este caso del ejemplo, tener una capacidad disponible de 15 toneladas, teniendo ya ocupado con mortalidad ensilada 5 tonelajes, lo cual quedará reflejado en la hoja número 3. Recordar este número. En esta hoja 3 de mortalidad de seguimiento se llena de acuerdo a los datos señalados en la hoja 2, donde se completa automáticamente los valores de la celda de color celeste. En este caso, se completa las fechas de forma correlativa y el saldo diario que queda en el agua, dato que corresponde a la mortalidad total, dato que cambia si colocamos la mortalidad extraída. Se debe destacar que se debe comenzar llenando desde la celda B13 de la planilla. Por ejemplo, si tenemos 15 toneladas de mortalidad extraída para el día 20 del 11, quedando un saldo en el agua de 2,5 toneladas. Al mismo tiempo, se llenan las consultas si las capacidades de extracción, desnaturalización, almacenaje se superan y el saldo sin retirar almacenado desnaturalizado, que para el ejemplo recordar que quedaban 5 toneladas del dato señalado de la hoja 2. Otro punto importante es saber de dónde salen los datos que responden a las columnas E, G e I, siendo estos respondidos del total de mortalidad diaria y no de la extracción diaria. Seguimos con el ejemplo, señalando que se desnaturalizaron 5 toneladas. Debemos almacenar lo mismo en almacenamiento de mortalidad desnaturalizada. Para el almacenamiento de la mortalidad entera, siempre será la diferencia. O sea, si almacenamos 5 toneladas en la mortalidad desnaturalizada, debemos almacenar de forma entera 10 toneladas, dando el total las 15 que se extrajeron. Para el retiro, vamos a retirar como ejemplo 5 toneladas, los cuales deben estar respaldados por nuestras guías de despacho, donde seguiría quedando 5 toneladas, lo que se tenía en la ficha o en la hoja número 2. Para el retiro de mortalidad entera, este ejemplo no habría retiro. Anotamos el nombre de la embarcación, la señal distintiva y el puerto de desembarque, el nombre de la IOMA y por último la planta reductora. En este caso, tenemos una opción de otros, lo cual si no hay una planta reductora podría ser algún vertedero o algún relleno sanitario. Para el siguiente día seguimos con nuestro ejemplo, extrayendo 15 toneladas. Rellenamos cuánto nos queda en el agua, que es un dato aproximado que después se puede ir mejorando. Con estos datos nuevamente se responden las consultas de superación de extracción, desnaturalización y almacenaje, que ya concluimos de dónde salían, que es de la mortalidad total diaria. Vamos a señalar que sacamos 5 toneladas para desnaturalizar y obviamente las vamos a almacenar esas 5 toneladas. Lo entero sería la diferencia de lo extraído, que serían 10 toneladas almacenadas enteras. Para el retiro, las celdas L y M son de forma acumulativa si uno no va retirando del centro. Por ejemplo, estas 10 toneladas de mortalidad desnaturalizada es la suma de las 5 toneladas que están almacenadas desnaturalizadas más las 5 toneladas que ya teníamos dentro del almacenamiento. Para este caso, no vamos a hacer ningún retiro de mortalidad desnaturalizada para nuestro ejemplo. Para el retiro de mortalidad entera, se sacarán 20 toneladas, dejando nuestro bins o donde teníamos depositada nuestra mortalidad vacío. Rellenamos con el nombre de la embarcación, la señal distintiva y el puerto de desembarque. También con el nombre de la IOMA donde estamos retirando nuestra mortalidad y la planta reductora que se va a ir la mortalidad. Para el día 3, el día 22, seguimos con nuestro ejemplo con 15 toneladas, dejando en el agua 3 toneladas. Para esto tenemos una mortalidad diaria de 3 toneladas. Esto significa que retiramos todo lo que teníamos anteriormente en el agua, ¿verdad? Y solamente para el día tenemos 3 toneladas. Para la desnaturalización no vamos a desnaturalizar nada de estas 15 toneladas, por lo tanto tampoco vamos a almacenar nada. Para nuestro almacenamiento de mortalidad entera vamos a almacenarlo entero, los 15 toneladas extraídas. Para el retiro vamos a retirar las 5 toneladas, quedándonos almacenadas, desnaturalizadas 5 toneladas.
Para el retiro de mortalidad entera no vamos a retirar en esta ocasión, quedándonos almacenados 15 toneladas. Completamos de igual manera porque hubo retiro de mortalidad desnaturalizada con el nombre de la embarcación, la señal distintiva, el puerto de desembarque, la IOMA y por último el nombre de la planta reductora. Para el día 23 vamos a tener una mortalidad de 3 toneladas, por lo tanto podemos asumir que ya no estamos en una mortalidad masiva. No quedando nada en el agua, de hecho, señalando nuestra ficha que ya no tenemos ni contingencias por sobrepaso a la capacidad de extracción, ni por sobrepaso a la capacidad de naturalización, ni mucho menos de almacenamiento. Vamos a seguir la línea, vamos a desnaturalizar estas 3 toneladas, por lo tanto, la vamos a almacenar. No vamos a almacenar nada entero porque no tenemos nada entero que almacenar. El retiro, vamos a hacer un retiro de mortalidad desnaturalizada. En este caso, son 8 toneladas de retirado. ¿Por qué estas 8? Porque ya teníamos en nuestro almacenamiento 5 toneladas y más 3 que ocurrieron el día de hoy, me da un total de 8 y eso lo retiramos para que nuestro almacenamiento quede vacío. En el retiro de mortalidad entera vamos a retirar las 15 toneladas totales que teníamos almacenadas, colocamos nuestro nombre de la embarcación, la señal distintiva, el puerto de embarque, el nombre de la IOMA y por último la planta reductora donde se va a ir la mortalidad. Aquí terminamos el ejemplo del llenado de la ficha de notificación y seguimiento. Importante recordar que los datos son de manera diaria y que estos deben coincidir con lo que realmente se extrae y se retira del centro de cultivo, donde en el ITC las guías de despachos, el CCM y la certificación de la planta reductora deben ser coincidentes a lo que se señaló en la ficha.